Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hoy queremos presentarles eh, uno de nuestros clientes, que es Grupo Tecum. Yo estoy transmitiendo desde México. Miguel Oquendo estará con ellos en vivo en Guatemala. Así es que, Miguel, nos va a dar mucho gusto conocer todo el proceso que has desarrollado con ellos y qué mejor que estés ahí con los protagonistas para explicar todo lo que ha pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Eh, Mucho gusto. Mi nombre es Miguel Oquendo, soy el director para Centroamérica de Diaria Lab y hoy tengo el privilegio de estar en las oficinas de Grupo Tecún para contar este caso de éxito de innovación. Hemos estado trabajando con ellos durante los últimos 12 meses y hoy tengo a 3 directivos aquí que me acompañan. Me acompaña Stefan Ritz, director financiero, me acompaña Juan Gabriel Noriega, director comercial, me acompaña Hans Ritz, director de operaciones. Y vamos a estar contando, pues, cómo se ha ido desarrollando este programa en esta empresa, ¿no? He tenido el gusto de conocer la empresa ya hace varios años. En su momento, pues, tuve la oportunidad de conocer al fundador y sé que desde los inicios de la empresa ha sido una empresa altamente innovadora. Y en esa lógica, ya metiéndonos un poco al webinar, me gustaría, Hans, que me contaras un poco de la historia de Grupo Tecún y cómo Grupo Tecún ha sido innovador y pionero en muchas cosas. Con muchísimo gusto, como lo estabas diciendo, creo que en el ADN traemos ciertos componentes de innovación. La empresa nace de una idea del fundador hace 69 años de cómo mediante la tecnología y nuevos procesos hacer más productivos el campo y la industria en países como los de Centroamérica. Y de ahí empiezan a haber opciones, soluciones, cambios en los ambientes, y eso nos ha llevado a ir poco a poco bajo esa filosofía de qué es la tecnología que necesitamos o cuáles son las soluciones innovadoras que necesitamos para hacer más productivo el campo y la industria, a buscar, ¿verdad? Y buscar y hacer proyectos y estar a la vanguardia. Y eso es un poquito el ADN del grupo, ¿verdad? A veces por épocas más y a veces menos, pero el ADN es ese. Es interesante porque, como dices, lo llevan en el ADN y eso creo que ha ayudado muchísimo a que este proyecto haya caminado bien, porque es algo que ya se tenía en la organización. Digamos, usando palabras del agro, encontramos terreno fértil tanto en ustedes como directivos, como en todos los colaboradores. Con este proyecto hemos estado trabajando con más de 60 personas de Tecún. Es un tema interesante, ¿no? Pero hay muchas empresas que cuando se quieren embarcar en estos proyectos de innovación no necesariamente tienen claro el camino a seguir o no necesariamente tienen ese ADN, como has dicho, ¿no? Y pues en esa lógica me gustaría un poco que recorriéramos hace 12 meses que nos empezamos a trabajar, y Juan Gabriel, que nos contaras un poco qué fue lo que los motivó a iniciar este programa de innovación, cómo decidieron trabajar con nosotros para poder construir este proyecto que tenemos ahora en marcha. Pues con gusto, Miguel. Pues la verdad es que nosotros arrancamos hace 5 años con un cambio de estrategia. Definimos una estrategia precisamente del 2019 al 2023 y dentro de esa estrategia decidimos que uno de los pilares importantes que teníamos, ¿verdad?, dentro de la organización, que meterle como que mucho esfuerzo y cariño era la parte de innovación. Y surge, pues, al inicio como un proyecto de Tecún Innova, ¿verdad? Y en ese aspecto, como idea, ¿verdad?, era, bueno, cómo nos embarcamos precisamente en el aspecto de innovación. Y arrancamos de inicio, pues, tratando de romper barreras, ¿verdad? Porque había muchas barreras jerárquicas, entonces decidimos entrar con un programa de creatividad, ¿verdad? Que nos ayudó mucho a romper precisamente esas barreras de jerarquía que podían haber, donde, pues, ya ninguna idea era tonta, ¿verdad? Todas las ideas son válidas hasta que comprobemos que, obviamente, pueden funcionar, ¿verdad? Y que eso nos ayudó mucho precisamente a como que embarcarnos, ¿verdad? Y arrancamos con unos proyectos pilotos, si queremos verlo así, sin metodología y, bueno, lanzándonos prácticamente. ¿Qué ocurre? Que obviamente en el camino nos dimos cuenta que nos estaba faltando metodología, ¿verdad? Y que nos estaba faltando estructura, una forma de poder llevar bien esos proyectos o esas ideas, ¿verdad? De cómo transformarlas realmente a negocios rentables.
y ahí es donde surge precisamente esa oportunidad casuística, ¿verdad? Donde pues me encuentro con tu persona, ¿verdad? Obviamente a ti te conozco desde hace 15, 20 años y me comentas precisamente de que estabas pues metido ya en el área de innovación, ¿verdad? Yo sé que venías del área de tecnología, pero hoy día estabas ahora en el lado de innovación y me contaste, me presentaste Idearia. Justamente esa oportunidad estaba con la persona que habíamos designado, ¿verdad? La jefa de estrategia e innovación, y pues realmente nos encantó oír tu proyecto, tus ideas de tu empresa sobre Idearia, ¿verdad? De cómo estaba precisamente llevando a cabo esa metodología, y pues a partir de ahí arrancamos, ¿verdad? Donde empezamos a tener ya esa relación con ustedes, ¿verdad? Y donde pudimos conocer de primera mano la forma en que trabajan, y obviamente a nosotros nos vino como anillo al dedo, ¿verdad? En el sentido de que pues ese desorden que teníamos con mucha energía, pero frustraciones a la vez, ¿verdad? Porque habían proyectos que sentíamos que no caminaban, y por qué, y empujando, y cómo esa creatividad la canalizábamos, ¿verdad? Nos ayudó mucho ya a meterle precisamente esa metodología de Explore Explodes, ¿verdad? De cómo podíamos llevar eso ya a un término, y donde íbamos llevando proyectos por año, ¿verdad? Donde podíamos hacer esas etapas que ustedes mencionan de Discovery, Validate, Accelerate, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros, la verdad es que nos ha llevado a que ya exista metodología. Entonces, eso nos ha ordenado muchísimo al interno y nos permite entonces ya tener un programa mucho mejor estructurado, ¿verdad? Sí, sí, realmente una de las cosas con las que nos solemos topar nosotros con las empresas es que a veces se confunde la innovación con creatividad y se queda solo en esa etapa creativa, o a veces se confunde con novedad y se convierten en proyectos súper tecnológicos, muy disruptivos, pero que no le aportan valor a la organización, ¿no? Correcto. Y pues es interesante entender todo esto, que el proyecto que han tenido con Idearia Lab son los últimos 12 meses, pero hay otros 3 años antes de preparación, ¿no? Sí. Que nos lleva a esa tierra fértil que comentábamos hace unos minutos. Ahora, regresándonos también a ese momento, en esas primeras reuniones cuando empezamos a trabajar, me gustaría, Hans, que me contaras cuáles fueron esos desafíos relevantes que tuvieron desde Grupo Tecún antes de empezar a trabajar con nosotros para meterle esta metodología e ir estructurando los proyectos de una manera diferente. Sí, voy a ir tal vez 3 años para atrás. Veníamos como a la defensiva. Veníamos arreglando muchos procesos, era siempre cómo podemos hacer lo que hacemos, pero mejor, era muy a lo interno, era muy lo que veíamos lo arreglábamos, pero sentíamos que nos estaba faltando esa chispa de la innovación. Y como Juan Gabriel lo mencionó, creo que fue un programa exitoso el que nos incentivamos a la organización a la creatividad, ¿verdad? Y la creatividad lo que generó volvió a encender una chispa que hacía falta, ¿verdad? El tema es que esa chispa de creatividad tiende a ser desordenada, ¿verdad? Y cuando nos encontramos contigo, estábamos en eso, ¿verdad? Estábamos tratando de administrar la creatividad, porque cuando se prende la creatividad, todos nos inspiramos y todos tenemos excelentes ideas y todos queremos hacer las ideas a la vez, lo cual es muy desordenado y los recursos son limitados, ¿verdad? No son infinitos. Entonces, ¿a qué le asignábamos recursos? Necesitamos un método para decidirlo, ¿verdad? Necesitamos un proceso para hacerlo. Entonces, ahí es donde Idearia Lab, ahí justo en ese momento nos conocemos, y creo que el resto, como creo que lo vamos a seguir diciendo, fue un tema exitoso, ¿verdad? Una relación exitosa, Idearia Lab, Tecún, y los proyectos que salieron han sido muy buenos. Sí, súper interesante. Como suele decir Jorge Peralta, nuestro CEO, él dice, lo fácil es tener ideas, lo difícil es convertirlas en modelos de negocio exitosos, ¿no? Que puedan tener impacto positivo. Y hablabas un poco del tema de los recursos, y es una de las cosas que nosotros vamos comentando, ¿no? Desde que llegamos a trabajar con las juntas directivas de los corporativos, una de las primeras cosas que pedimos pues, es tener una plática con el financiero, que además son cosas que a veces hay gente que dice, oye, pero innovación, el financiero, ¿por qué? ¿Verdad? Y entonces un poco con esto que nosotros claramente sabemos que es equivocado, me gustaría, Stefan, que nos contaras
¿Qué rol has jugado como director financiero en este programa para darle rumbo, ritmo y gobernar esto de las inversiones que nos mencionaba Hans? Con gusto, Miguel. Te cuento un poquito. Siento que subir a bordo al financiero en todo el proceso facilita mucho las cosas, ¿verdad? Desde un principio hace que todo se acelere, todo vaya más rápido. Esto quiere decir, cuando tenés al financiero metido en el comité, viendo los proyectos, ayudando a tomar decisiones, priorizando, filtrando, al final de cuentas, cuando uno de los proyectos es exitoso y llega a la etapa donde hay que fondearlo, ya no nos volvemos ¿cómo se llama? Ya no nos volvemos un pero más, donde, bueno, ahora hay que ir a convencer al financiero para que nos fondeen, ¿verdad? Sino que ya es compadre hablado, ya solamente es una formalidad donde ya el financiero dio todas las aprobaciones, ya vio el valor, la dimensión, los tiempos, y eso hace que todo se acelere muchísimo. También nos ayuda mucho del lado financiero para poder planificar los recursos, ¿verdad? Estamos viendo con años de anticipación todos los proyectos que se están llevando a cabo y los recursos que se van a necesitar, y eso hasta cierto punto pues garantiza que cuando los proyectos necesiten ese fondeo, los recursos van a estar ahí. Eso la gente lo siente, lo aprecia, y es algo que les da mucha confianza de que saben que sus proyectos, si llegan a ser exitosos, van a tener recursos asignados, provisionados para que se puedan invertir en esos proyectos. Sí, es que al final es una serie de elementos, ¿no? Es tener esa tierra fértil, tener ese tema, esa chispa creativa, tener el método y además el dimensionamiento financiero, ¿no? Porque a veces, como decías, estas ideas creativas pues son muy bonitas, pero luego cuando uno ve cuál es el tamaño de la oportunidad, puede ser que sea más grande de lo que quisiéramos fondear o más chica de lo que quisiéramos apoyar, ¿no? Y ahí es donde nosotros pues siempre empezamos a trabajar de la mano con los financieros para poder dimensionar eso, ¿no? Oye, ¿cuál es la métrica objetiva con la que queremos crecer y que queremos desarrollar con los proyectos? Nosotros siempre hemos hablado que la innovación tiene 6 nortes importantes y uno de los nortes clave es debe de aportar valor. Y eso es algo que vamos de la mano con el financiero, ¿no? Luego, pues que es dinámico, porque el modelo de negocio cambia, se mueve y entonces pues el negocio de hoy, el que estamos en esta fase de explotación que hablabas hace unos minutos, Juan Gabriel, pues necesita de esta fase de exploración para el negocio del mañana, ¿no? Y permite que eso vaya creciendo y tenemos que hacer ese cambio en el cual nos empezamos a enamorar de los clientes de una manera distinta, ¿no? No es que no estemos enamorados de los clientes, sino lo que suele ocurrir es que por años el modelo de negocio ha sido las organizaciones hacia lo interno piensan los nuevos proyectos, los nuevos productos, se lo imaginan y lo lanzan al mercado. Y pues eso había venido funcionando, sobre todo en espacios donde pues teníamos el control del mercado, teníamos grandes diferenciadores. Pero poco a poco esto ha ido cambiando, ¿no? Cada vez el mundo es más global, digital, más rápido y esto ha ido cambiando, ¿no? Entonces, ahora Juan Gabriel, hablando desde la parte comercial y de esta perspectiva de cómo hemos incluido también a los clientes, a la gente que está en el área comercial, me gustaría ver qué cambios desde esa interacción comercial con los clientes has visto durante el proyecto que has sumado para que estos programas de innovación hayan funcionado en Tecum. Pues bueno, yo creo que la interacción ha cambiado mucho desde la parte de, tal vez no de la relación normal que tenemos como empresa, ¿verdad? Sino que obviamente desde la perspectiva de cómo surgen estos proyectos, como esas ideas que normalmente antes lo que hacíamos es de que, bueno, idea nueva, entrémosle y ya íbamos, ¿verdad? Y nos embarcábamos y después, a veces sin pedir permiso al financiero ni nada, ¿verdad? Por eso es importante invitar al financiero. Y obviamente después nos quemábamos, ¿verdad? En el camino. Entonces, mucho, obviamente, lo que nos trajo la metodología precisamente es descubrir la oportunidad, buenísimo, ¿verdad? El discovery, que como tal es una etapa de 2-3 meses donde surgen esas ideas y de alguna manera nos reta a descubrir si puede ser una oportunidad real o no. El mismo equipo, ¿verdad? A nivel interno, luego viene y lo valida, ¿verdad? Que esa validación es precisamente salir al campo, ¿verdad? Tiene que salir al campo, escuchar a los clientes, pedirles su opinión sobre estos aspectos, sobre un proyecto nuevo. Normalmente nuestra interacción normal es sobre lo que ya hacemos, ¿verdad? Sobre el negocio ongoing que tenemos
y aspectos de mejora, ¿verdad? Sobre lo que ya hoy en día nosotros manejamos como portafolio, como soluciones, como producto. Pero en este caso, como es una idea nueva, de alguna manera eso no lo probamos, ¿verdad? Hasta que precisamente ahorita con la metodología vamos precisamente con los que consideramos son esos potenciales clientes, ¿verdad? O que nos van a alimentar, ¿verdad? O van a generar una solución, una propuesta de valor y validamos que realmente pueda generar valor esa idea o esa oportunidad. Entonces, eso que ha hecho que nos ayuda a validar que precisamente ese proyecto tiene potencial. Si no tiene potencial, pues hay que descartarlo, ¿verdad? Y eso también es para nosotros valiosísimo, ¿verdad? Porque nos permite que no estemos perdiendo el tiempo, ¿verdad? O sea, y nos permite identificar miren, esto ya lo probamos, generemos otra idea, ¿cómo podemos abordar otro tipo de solución? Entonces, esto alimenta al mismo equipo a estar buscando nuevas soluciones, ¿verdad? Nuevos proyectos que sí puedan validarse y luego pasar a hacer un proyecto piloto ya en prueba real, porque obviamente sí creemos que puede ser un modelo de negocio exitoso, y los casos en que no, pues de una vez los descartamos. Entonces, creo que el cambio de interacción es en ese aspecto de la relación con el cliente, pero para identificar nuevas oportunidades que también bajo ese análisis podemos ver que los clientes ya se empiezan a preguntar, bueno, ¿y por qué me está viniendo a preguntar de otra cosa que no es de lo que normalmente usted vende, ¿verdad? O este portafolio. Lo cual de alguna manera les deja la espina de, bueno, no, Tecún siempre está buscando una mejora o está buscando una solución para mi negocio o para hacerme más productivo. Entonces, la verdad es que ese aspecto de cómo cambia la interacción nos ha ayudado a generar otra imagen de empresa, otra imagen de marca, y eso para nosotros es muy valioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos pone en una posición donde ven que Tecún está pues, solamente top of the line buscando siempre soluciones de primera línea, ¿verdad? Claro, es que la lógica de estos programas de innovación es poder tener un portafolio de distintas ideas que vienen de esta chispa, se tamizan a la luz de lo que queremos financieramente y que podemos fondear, y luego pues pasan, como decías, a esta etapa de discovery, donde vamos y lo primero que averiguamos es si hay una deseabilidad con el cliente, cómo el cliente lo quiere, y nosotros nos hemos visto con diferentes clientes que se planea el proyecto y luego cuando tocas al cliente final te das cuenta que se puede mejorar, o incluso algunos que no iban a generar el valor que nosotros estábamos esperando, y en esa etapa no pasa nada, ¿no? Es un poco, como dice Jorge Peralta, cómo nos equivocamos rápido y barato. Claro, no porque querramos buscar el error como fin último, sino el método nos permite eso, ¿no? A diferencia de cuando trabajamos los proyectos de manera clásica, ¿no? Que se le da a un equipo y, oye, esta idea tienes que implementarla. En cambio aquí, pues les hemos dado a más de 10 equipos a lo largo de este tiempo, pues distintas ideas para que ellos hayan podido juzgarlas y llevarlas sobre todo al toque con el cliente, ¿no? Porque no se trata de hacer un business plan y lanzarnos a ejecutar, sino se trata de darnos el permiso con la metodología de ir construyendo en esa lógica, ¿no? Para los que nos acompañan en línea, pues pueden por favor mandarnos sus preguntas a través del chat, para que les podamos ir contestando las preguntas. El equipo de Diaria Lab se las irá contestando. También podemos trasladar estas preguntas a la gente de Grupo Tecún. Y pues para nosotros ha sido aquí, en esta primera parte en la que hemos estado conociendo de Tecún, conociendo del proyecto, pues también queremos tener interacción con ustedes que nos acompañan en línea. Muchas gracias a la audiencia que nos está mandando sus preguntas, y pues vamos a continuar tomando en cuenta pues los que nos están comentando, y nos preguntan un poco, pues ya nos ha contado Hans toda la preparación antes de empezar el proyecto, Stefan nos contó toda la lógica de cómo se estructuraron las finanzas, pero ahora me gustaría, Juan Gabriel, que nos contaras un poco cuáles fueron los retos durante este proyecto, con los equipos, con las ideas, con los proyectos que fuimos llevando adelante. Bueno, creo que dentro de los retos que tuvimos, o tal vez pueda mencionar dos, tres, creo que el primero fue que ya teníamos algunos proyectos encaminados, ¿verdad? Bajo pues, la forma en que lo estábamos llevando anteriormente, ¿verdad? Que hablábamos un poquito desordenada,
Y cuando los tratamos de encajar, obviamente, con metodología, pues obviamente algunos pues sobrevivieron y otros se cayeron, ¿verdad? O sea, sí fue muy notorio, lo cual obviamente también fue mucho aprendizaje, ¿verdad? Porque eso nos enseñó de que, bueno, metiendo la metodología, pues obviamente puedes filtrar de una manera más rápida, más ágil y bueno, te reta a continuar buscando otros proyectos. Entonces creo que en ese aspecto costó un poco, ¿verdad? Especialmente para los equipos que estaban llevando esos proyectos iniciales, ¿verdad? Por otro lado, creo que uno de los retos es precisamente ya la parte de conjugar los equipos, ¿verdad? O sea, el buscar obviamente equipos que luego entren en esta metodología, ese mindset para hacerlo un poquito más estructurado, pues costó al inicio, pero luego ya que entendieron cómo era toda la metodología y ya lo empezaron a probar, ellos mismos se fueron convenciendo de que ese era el camino porque obviamente ayudaba, por ejemplo, en este caso, a validar que la idea era buena, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto ellos mismos iban encontrando, alimentando obviamente el proyecto y luego obviamente se les miraban mucho más energizados, ¿verdad? Por ejemplo, de mira, este sí tiene la posibilidad o este sí puede generar esto. O en otros casos era, mira, fíjate que ya descubrimos que no va a funcionar, ¿verdad? O sea, hay retos culturales, hay retos de logísticos, hay retos operativos, entonces mira, vámonos más lento o pivoteemos o veamos, ¿verdad? Entonces yo creo que al final no, o sea, no es que sea malo, más bien lo veo bien, ¿verdad? Pero obviamente al inicio pues cuesta un poquito en lo que todo el mundo empieza a tomar y adoptar esa metodología, pero es cuestión de rápida, ¿verdad? 2 meses más o menos en lo que todo el mundo se le explica muy bien cómo funciona y ya luego ellos cuando lo prueban, pues obviamente ya lo toman, ¿verdad? Entonces creo que eso es uno de los retos que tuvimos y tal vez el tercero diría que es que hoy en día nosotros la forma en que tenemos estructurados esos equipos no son equipos dedicados solo a los proyectos, son ejecutivos, ¿verdad? Colaboradores que pues, tienen su trabajo normal, ¿verdad? Y tienen operaciones del día a día y a la vez están involucrados en proyectos de innovación, ¿verdad? Entonces, esa parte, ¿verdad? Del tiempo que les toma dedicar, obviamente, tal vez ha sido uno de los retos que hemos encontrado para poder ir llevando los tiempos, ¿verdad? Porque obviamente la metodología te lleva que tiene que ser 1 año. Y en ese aspecto, pues ahí se vuelve un poquito el estira y encoge, ¿verdad? En cómo lograr que al final sí hagan el tiempo sin descuidar lo otro. Claro, porque al final, pues digamos, pedimos que por lo menos le dediquen un 10% de su agenda a los proyectos. Y eso creo que nos abre un poco la puerta a otro de los pilares importantes, ¿no? Por supuesto que la estrategia y alinear la innovación en la estrategia de Tecún es clave, pero también al tema de cultura, ¿no? Las personas, nosotros como Idearia Lab lo que ponemos es la praxis, el método, pero si las personas no compran la metodología, no viven la metodología, pues esto no, además de que no caminan los proyectos, no se queda en la organización, que es realmente lo que nosotros queremos, ¿no? Que se haya transformado, ¿no? Entonces, un poco con esta lógica de la cultura, Stefan, me gustaría que me contaras ¿cómo has visto tú este cambio en las personas, este cambio en la cultura de los colaboradores de Tecún que han ido participando en los distintos proyectos de innovación? Con gusto, te cuento. Mira, hace 4 años, si tú hablabas de innovación en Grupo Tecún, lo mirábamos como un concepto muy distante, ¿verdad? Hasta me atrevería a decir que lo percibíamos como un lujo reservado solo para empresas de tecnología. Ok. Entonces, con estas iniciativas y terminando con el programa de Idearia Lab, lo que hemos hecho, hemos fomentado una base, hemos formado una base donde la gente se siente con mucho más confianza de presentar sus ideas, de hablar. Antes, pues tenían un poquito de miedo de que sus ideas fueran ignoradas. Eso a nadie le gustaba. Esto ha fomentado esa base para que la gente salga enfrente a dar sus ideas, a dar sus proyectos. Ahora se fomenta la innovación, se celebra la innovación, hasta se premia la innovación. Entonces es algo importantísimo que poco a poco hemos aprendido a vivir la innovación día a día. Hoy estamos convencidos y lo hemos puesto en práctica donde vemos que la innovación ya no es algo opcional, sino que es un elemento medular para el éxito de la compañía, para el futuro, para el crecimiento. Y eso es algo que poco a poco hemos logrado transmitir con estas iniciativas, con esta metodología, generando esa confianza para que la gente lo tome en serio, se sienta firme con la confianza de hacerlo. Y es importantísimo.
y hemos visto la transformación donde antes ni se hablaba de innovación, es más, hasta se miraba como algo raro. Hoy es algo que se vive todos los días, se vive día a día y ya lo vemos como algo súper importante en la estrategia hacia el futuro. Claro, porque no solamente las personas van conociendo esta metodología que mencionaba Juan Gabriel, van teniendo este cambio, sino los hemos puesto a interactuar. Los equipos de innovación generalmente se estructuran no por el departamento en el que trabajan o por afinidad de amistad, sino se hacen pruebas psicométricas que permiten integrar a los equipos de una mejor manera de distintos departamentos y pues hemos visto en una organización tan grande como Tecún que habían personas que no habían tenido la oportunidad de interactuar unos con otros, ¿no? Entonces también sigue rompiendo más esas barreras que hablábamos al principio, ¿no? Sigue integrando más y logrando que las personas vayan cambiando, ¿no? Aquí, pues con los que nos están escuchando a través del webinar de hoy, pues hay muchas personas que quisieran iniciar programas de innovación como el que hemos estado teniendo con ustedes, otros directivos que están quizás en las mismas coyunturas que se encontraron ustedes hace algún tiempo. Y aquí, ¿qué consejo daría para las empresas que quieren iniciar un proyecto de innovación? Sí, yo creo que entre toda la charla han habido varios consejos de cultura, de no darse por vencido, de que tiene que llevar un método, pero tal vez unos que no están tan claros y se los hago llegar es, no perdamos de vista que la innovación es un juego de probabilidades y estadísticas, ¿verdad? Muchos de los proyectos, la gran mayoría de los proyectos, aunque nos enamoremos de los proyectos, no van a ser llevados a puerto, ¿verdad? Pero los que sí tienen un impacto enorme, ¿verdad? Entonces no nos frustremos cuando tengamos que parar un proyecto, ¿verdad? Esa es una. La otra es, si se le va a entrar a un tema de método, procesos, cultura, hay que hacerlo en serio, ¿verdad? Y hay que dedicarle recursos, hay que apartar el 10% por lo menos del tiempo de los que están involucrados en la innovación. Nosotros pusimos a un encargado 100% para darle seguimiento y como una contraparte de Diaria Lab para apoyo interno. Nos ha ayudado mucho, nosotros como un focal point para que esto fluya, ¿verdad? Entonces es entrarle en serio y no nos olvidemos que estadísticamente muchos de los proyectos, por muy enamorados que estemos, no van a salir, pero los compensa los que sí salen. Sí, y que no pasa nada, ¿no? Por eso se habla de un portafolio de innovación, porque entran muchas ideas que nos damos el permiso de salir a probarlas con el cliente y nos damos cuenta rápido y barato que no iban a tener tracción en el mercado, ¿no? Y nos va acostumbrando a esta lógica de mantener el flujo de ideas nuevas y van saliendo estas perlas o estos proyectos que aportan muchísimo valor, ¿no? Sí. Pues ya, digamos, en la recta final aquí de nuestro webinar, me gustaría hacerles algunas preguntas abiertas y un poco, si nos quisieran compartir ustedes alguna anécdota memorable de los proyectos o de los programas de innovación, algo que recuerden, que quisieran compartir con nuestra audiencia. Yo tengo una muy clara, que es una anécdota en la primera o segunda reunión que tuvimos contigo cuando estábamos diseñando todo este proceso, y lo acabas de mencionar hace un ratito, que estaban todos hablando de innovación y proyectos y crecimiento. Yo solo pensaba en mi cabeza, bueno, ¿y quién va a pagar todo esto? ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a fondear? Y me pareció muy acertado en la metodología que tú rápido en el proceso te volteas con el financiero y dices, bueno, ¿y para cuánto nos alcanza? ¿Cuánto están dispuestos ustedes a invertir en proyectos de innovación? Veamos cómo generan valor, veamos cuáles son los retornos, para que no se quede una idea muy en el aire, como muy poética, sino lo están delimitando y enfocando a algo que realmente genere valor. Y eso me pareció algo muy acertado. O sea, es innovación rentable. Y eso me pareció genial. Sí, la innovación es valor. Es puro valor. Sí, yo tal vez comentar, a mí algo que me encantó fue el primer pitch que tuvimos, ¿verdad? Donde realmente fue la primera oportunidad que tuvimos con todo el equipo, ¿verdad? De poder escuchar los proyectos que se estaban ya llevando bajo la metodología. Y obviamente primero ver las caras de varios ejecutivos, ¿verdad? Y colaboradores que estaban participando, ¿verdad? Donde, chica, ese proyecto buenísimo, ¿verdad? O sea, ese hay que meterle más
y algunos otros proyectos como que, bueno, ese no tanto, ese es como un proyecto de mejora, mejor que siga otro camino, ¿verdad? Y yo lo que percibí precisamente es esa energía que se creó al inicio, ¿verdad? Entre todo el equipo, ¿verdad? Porque obviamente es la primera oportunidad que tienen todos de conocer todos los proyectos. Segundo, hay integración porque obviamente hay personas de otros países, ¿verdad? Que en el momento, en nuestro caso, ¿verdad? Por ser regionales, los trajimos para acá, ¿verdad? Entonces, caras nuevas, tú estás participando, tú eres el de tal puesto en tal país, ¿verdad? Entonces creo que eso ayudó mucho a no solo crear esa integración, sino que también el tema de que enamoraran bajo, obviamente, lo que estábamos creando en ese espíritu de innovación, ver esas caras de, obviamente, pucha, la verdad que ese proyecto, después yo lo quiero también aquí en mi país, ¿verdad? Entonces, yo eso lo recuerdo muy bien porque fue un pitch que para todos realmente creo que fue muy impactante. Y bueno, a partir de ahí pues han venido otros pitches y creo que hemos ido ya cada vez aprendiendo todos, ¿verdad? Y eso se ha vuelto muy atractivo, ¿verdad? Inclusive para varios que hoy en día están levantando la mano, yo quiero participar, ¿verdad? Entonces eso ha sido tal vez memorable en este caso. Ok. Sí, yo también parecido a Juan Gabriel, la que se me viene a la mente es los minutos después del último pitch, ¿verdad? Cuando ya se empiezan las conversaciones informales y todo, el sentimiento general de la organización ahí, que habíamos más de 50 personas, ¿verdad? Era, Tecún tiene futuro. Y tiene un futuro próspero y tiene un futuro pujante y por muchísimos más años, por la cantidad de proyectos corriendo que tenemos, que eran impactantes. Todos estaban como con un positivismo y con ganas de echar para adelante, ¿verdad? Y eso tengo una muy buena memoria de eso. Pues qué bueno ver que se ha logrado este impacto positivo, ¿no? Y pues ya, para ir concluyendo este webinar, me gustaría preguntarles, ¿cuál es la visión de futuro de Tecún en términos de innovación? Un poco ya lo mencionabas tú, pero no sé si quisieran agregar algo. Si quieren, como comencé, voy de regreso. Para mí es seguir con el programa. Es un programa perpetuo, seguirle metiendo recursos a innovación, seguir con el método, ¿verdad? Seguir haciendo innovación con un método y tener un pipeline lleno de proyectos. Pero un pipeline lleno de proyectos que podamos ir escogiendo a cuáles le vamos a ir metiendo recursos, porque eso lo que nos da es una base de futuro, como lo mencioné hace poco, y eso mantiene un espíritu, la llama que mencioné al principio, viva y fuerte, ¿verdad? Bueno, en mi caso, tal vez mi opinión sería, Tecún va encaminado a un crecimiento constante, ¿verdad? Realmente la empresa, desde que inició, ¿verdad? Hace 69 años, como menciona Hans, siempre estuvo ese espíritu de innovación y de crecimiento y de cómo crear soluciones a nuestros clientes que los permitiera ser productivos y que promoviera desarrollo. Y creo que la innovación tal vez se hacía naturalmente, ¿verdad? Pero hoy en día pues ya la tenemos que hacer con propósito, precisamente para buscar esos proyectos que más rápido nos puedan venir a crear soluciones a nuestros clientes, ¿verdad? O al mercado, y que nos permita pues, precisamente generar valor, ¿verdad? Como tú dices. Por lo cual el ADN de la innovación está hoy en día y obviamente seguirá todavía más fuerte. Y creo que dentro de lo que estamos llevando con el programa, yo lo veo que es estratégico, precisamente por el aspecto de que el mundo está cambiando muy rápido, ¿verdad? O sea, hoy en día temas tecnológicos nos están bombardeando, temas de nuevas soluciones, de nuevos servicios, y el reto se vuelve como organizaciones como la nuestra, ¿verdad? Que estamos hoy en día nosotros tratando de buscar esas soluciones, es cómo podemos nosotros dentro de la innovación buscar esas soluciones, adaptarnos rápido a lo que está afuera, creándose, para también trasladarlo a nuestros clientes de una manera que sí sea localmente atractiva, ¿verdad? Entonces, creo que eso nos pone también un reto, ¿verdad? De que esa velocidad que necesitamos cada vez es más alta, de adaptarnos, ¿verdad? De generar soluciones más rápido, y eso lo único camino que veo es a través de un programa de innovación, ¿verdad? Donde nos haga estar alertas precisamente a crear esas soluciones, ¿verdad? Y no quedarnos en la comodidad del negocio que seguimos haciendo día a día, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la parte que hoy en día nos ha retado, ¿verdad? Como organización, ¿verdad? Pero también genera mucho entusiasmo y ese positivismo que menciona Hans, porque obviamente es de cara a crear algo nuevo, ¿verdad? Nuevos modelos de negocio que nos permita al final brindar esas soluciones al cliente novedosas.
Yo viendo el éxito que hemos tenido con el programa de innovación, me atrevería a decir que la innovación en Tecún está aquí para quedarse, ¿verdad? Hemos pasado una curva de aprendizaje que también gracias a ustedes esa curva se ha cortado bastante y no ha sido tan dolorosa. Ya estamos saliendo de eso, ahorita ya tenemos la viada, es solo de seguir, acelerar, llevar esa inercia. Yo veo un futuro de Tecún con mucho más innovación metida, ¿verdad? Tenemos el ADN, ya solo era de aprender cómo hacerlo. Veo como un elemento importante en la estrategia de crecimiento la innovación y sobre todo la sostenibilidad. Siento que nos da una plataforma para reducir riesgos, nos da ese movimiento, esa cintura para poder responder a los cambios del mercado. Entonces yo veo la innovación que aquí va a estar y ahí la vamos a ir poco a poco creciendo, metiendo más en la cultura y cada vez creciendo. Pues muchas gracias a ustedes por sus comentarios. Tenemos un montón de comentarios y preguntas aquí de la audiencia a través del chat. Los iremos respondiendo desde el equipo de Area Lab y no me queda a mí más que agradecerles su tiempo, la confianza que han tenido en Area Lab durante este tiempo y pues además su tiempo para contarnos de este caso de éxito. Así que pues muchas gracias y gracias a todos los que están en línea y que tengan un excelente día. Así es justo. Gracias. Gracias.